Hoy Dios me dijo, voy a mandar ángeles, porque hay cosas que se van a romper en el mundo espiritual. Alguien que lo crea, por favor. Alguien que lo crea, por favor. Alguien que lo crea. Quiero ministrar bajo el tema atacando a aquel que me atacó. Dile que todo, yo voy a atacar a aquel que me atacó. Yo no sé qué cosa está atacándote en esta hora. Yo no sé qué principado, ni tampoco sé qué demonio, ni tampoco sé qué enfermedad. Yo no sé cuál es la circunstancia que te está atacando. Pero hoy Dios me mandó a decirte que vas a tener que atacar. Vas a tener que reprender. Vas a tener que pelear. Porque la Biblia dice, el pastor lo dijo, los valientes. Yo no sé si aquí hay gente valiente aquí hoy. Yo no sé si aquí hay gente valiente hoy. Si tú eres valiente, la victoria es tuya. Si tú eres un guerrero, la victoria es tuya. Gloria a Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es David Eleazar Domitilia. Vengo desde Holanda. Amén. Nací en Curazao, padre dominicano, viviendo en Holanda. Y Dios me mandó aquí con una asignación. Porque algo se tiene que romper en el nombre de Jesús. Usted tiene que entender que Dios no hace nada por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Si tú estás aquí porque Dios quiso que tú estuvieras en esta fiesta de poder que va a suceder en esta noche. ¿Cuánto puede decir amén? ¿Cuánto puede decir amén a eso? Estamos pastoreando la iglesia Casa de Dios, altar de adoración. Amén. Y estamos viendo cosas maravillosas allá. Y yo sé que aquí también va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 10 hasta el versículo 12. Dios bendiga a los pastores de la casa. Dios bendiga a los pastores que están aquí, los ministros. Dios bendiga al pueblo de Cristo. Aleluya. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Que tu palabra sea predicada con poder, con unción, conforme a tu voluntad. Que suceda aquí lo que tú quieres que suceda. Que suceda aquí, oh Dios, conforme el corazón al hambre de cada persona que está aquí, conforme la fe de cada persona que está aquí. Sorpréndenos en esta noche una vez más. Sorprende a tu pueblo, Señor. Sorpréndeme a mí, Padre eterno. Que sea tu poder y tu gloria manifestándose en este lugar. Atamos y reprendemos todo espíritu satánico, diabólico. Todo principado que ha venido en contra de la casa, que ha venido en contra de tus hijos, lo echamos fuera, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Atamos al hombre fuerte y lo declaramos sin poder, inoperante, en el nombre de Jesús. Dale a Dios un fuerte aplauso. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Aleluya. Puede sentarse, gloria al Señor, pero no se sienten sobre la alabanza. Si usted se sienta sobre la alabanza, tiene problemas. Aleluya. Gloria a Jesús. Yo creo que usted diga a alguien que está a su lado con fe, le va a decir en esta vuelta, dile, voy a atacar yo. Dile, en esta vuelta voy a atacar yo. Porque muchas veces somos muy gallitos peleando en la calle. ¡Aló!
somos muy hombrecitos, mujeres peleando en la calle. Pero cuando Satanás nos ataca no queremos pelear. Cuando el enemigo ataca nuestra casa no queremos pelear. Y hoy Dios me mandó para decirte que en esta vuelta vas a tener que pelear tú. Si Satanás te está atacando, tú también tienes que atacar. Ahora, antes que atacar, tengo algunos puntos, porque hoy vamos a atacar todos aquí. ¿Cómo así, pastor? Sí, hoy vamos a orar todos. Hoy vamos a reprender todos. Hoy vamos a echar fuera el principado todos. Hoy usted no vino aquí a que yo pelee por usted. No. Hoy usted vino aquí porque juntos vamos a pelear esta guerra. Y esta guerra es de nosotros. Cuando dicen amén, esta batalla la vamos a ganar en el nombre de Jesús. La Biblia dice que usted es más que vencedor. Ahora bien, antes de atacar, porque yo creo que hoy algo se va a derramar en este lugar. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Esto qué quiere decir a nosotros? Esto quiere decir que nuestra lucha, que tu lucha, no es contra el esposo. Tu lucha no es contra la suegra. Tu lucha no es contra el tío. Tu lucha no es contra el primo que te dejó solo. Tu lucha no es contra aquel que tal vez te violó. Tu lucha no es aquel que tal vez te hizo un daño. Tu lucha no es contra tu dueño del trabajo. Aquí dice la Biblia que nuestra lucha es contra los principados, contra las potestades, los gobernadores de la tiniebla. Entonces muchas veces estamos peleando aparentemente en oración. Usted va a la iglesia, usted ayuna, usted hace vigilia, usted reprende, pero su vista está puesta sobre el hombre. Muchas veces queremos que Dios rompe las cadenas, pero tu vista está puesta sobre el hombre que te hizo el daño. Entonces muchas veces crecemos con esa raíz de amargura, comenzamos a sentir rencor en contra de un hermano, en contra de una persona, y estamos atacando a la persona incorrecta. Entonces por eso muchas veces ayunamos y nada sucede. Por eso muchas veces oramos y nada sucede. Porque cuando estamos atacando la dirección incorrecta, nada va a pasar. Tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Daniel le pide respuestas a Dios. La Biblia dice que Daniel estaba orando y nada sucedía. Daniel estaba de rodillas y le está preguntando al Señor: Padre, ¿por qué no recibo mi respuesta? Hay de esa gente aquí que han orado mucho tiempo y pareciera que Dios no los escucha. Pero te quiero decir que Dios sí te escucha. Dios sí me escucha, pero hay que seguir atacando. La Biblia dice que Daniel dejó de orar. No, Daniel siguió orando. No escuchó a Dios, pero siguió orando. Los ángeles no bajaron, pero él siguió orando. Pareciera que nada está sucediendo, pero él siguió orando. Cuando tú sigues orando, entonces Dios va a mandar respuesta para ti. Hay que atacar en el nombre de Jesús. Daniel no se desanimó. Él no dijo: voy a dejar de ir a la iglesia, voy a dejar de orar porque Dios no me ha contestado. No. Daniel dijo: mientras tanto que yo no vea la gloria de Dios, de aquí no me voy a parar. ¿Alguien puede entender eso? Daniel dijo: si Dios no me contesta, pues tampoco lo voy a soltar. La Biblia dice que él siguió preguntando: Padre, ¿por qué no tengo respuesta? Padre, ¿por qué no tengo respuesta? Padre, ¿por qué no tengo respuesta? Dios escuchó la petición de Daniel. La Biblia dice: desde el primer día. Yo quiero que tú entiendas que Dios escuchó tu clamor desde el primer día. Dios escuchó tu oración desde el primer día. Es más, antes de que tú le pidieras a Dios, ya Dios sabía lo que tú venías a pedir. ¿Alguien puede entender eso aquí hoy? Entonces, si Dios
¿sabe lo que yo necesito? Él escuchó desde el primer día. ¿Por qué nada no sucedió? Ahora usted se va a dar cuenta por qué nada no sucedió. La Biblia dice que Dios mandó la respuesta hace mucho. Te quiero decir que Dios te escuchó hace mucho. Pero hay un problema, que para que tu bendición y mi bendición pueda descender aquí, tiene que pasar los huestes celestes. Usted tiene que entender que los principados de este siglo, los potestades, los demonios, los espíritus inmundos, operan en los aires. Entonces, ¿por qué no podemos descuidar nuestra vida de oración? Porque cada vez que tú te descuidas, ellos recobran más poder. Cada vez que yo dejo de orar, ellos descienden más abajo. No sé si están aquí conmigo. Por eso hay momentos que tú sientes opresión. Por eso hay momentos que tú sientes que alguien te está mirando y no hay nadie. Por eso tú sientes que alguien camina en tu habitación y no lo ves. Porque es un espíritu que vino para robar tu bendición. Vino para robar tu gozo. Vino para robar tu esperanza. Y aquí Daniel también se está preguntando por qué nada sucede. Y Dios le responde a Daniel y le dice: Daniel, desde el primer día yo te escuché. Pero entonces, Señor, ¿por qué nada no sucede? Porque el principado, porque los potestades, porque los demonios, Daniel, retuvieron la respuesta. Entonces queremos enojarnos con el profeta. Entonces queremos enojarnos con el pastor. Queremos atacar al que está predicando, porque pareciera que el que está predicando no me profetizó. Pareciera que el que me está predicando no me sanó. Bueno, si tú no estás atacando, el ángel no va a descender. Alguien tiene que entender eso. Daniel era un hombre de oración. Entienda esto. Daniel era un hombre de oración. Como quiera, los principados detenieron su respuesta. ¿Cuánto más usted y yo que oramos 5 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas? El hombre oraba 3 veces al día. Y usted ora 5 minutos cuando terminó de lavarse los dientes, cuando se despertó en la mañana. Y usted piensa que es oración. ¡Aló! Un hombre que oraba 3 veces al día, Satanás paró su bendición. Un hombre que ayunaba siempre, Satanás detuvo su oración. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que Dios tiene que respondernos de una vez? Se pusieron serios aquí, pastor, se van. Se pusieron serios aquí. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu bendición está en camino, pero hay que seguir atacando. Tu respuesta está en camino, pero hay que seguir atacando. Hay que seguir creyéndole a Dios. Para que tú veas lo fuerte que es la lucha espiritual. Y muchas veces pensamos que esto es un juego. El ángel que venía con la respuesta de Daniel se detuvo en el camino a pelear con los demonios. Tú tienes que entender que Dios quiere lo mejor para ti, pero hay alguien que te está haciendo la guerra. Tú tienes que entender que Dios quiere que tu vida sea una vida llena de favor y gracia, de bendición, de sanidad, de milagro, de prosperidad, de unción, poder y gloria. Pero hay alguien que no quiere que tú recibas. La Biblia dice que Él vino para robar, matar y destruir. El ángel estaba peleando, pero dice la Biblia que Dios mandó al ángel Gabriel. El ángel Gabriel está de camino. ¿Cuánto lo cree? No, así no. El ángel Gabriel está de camino. ¿Cuánto lo cree? Ahora bien,
Si el ángel está de camino, usted tiene que estar gozoso. Si el ángel está de camino, usted tiene que tener fe porque va a llegar, porque va a llegar. Ahora, se tardó un poco. ¿Cuántos saben de eso? Oraciones que tardan un poco. Que usted ora y se tarda, como que Dios no responde. El ángel Gabriel estaba de camino y comenzó a pelear. Y Daniel de rodillas. El ángel peleando. Usted tiene que entender que cuando usted está orando, el ángel está peleando. Mientras más yo oro, más fuerza consigue el ángel para seguir peleando. ¿Alguien puede entender eso? La Biblia dice que un solo ángel no era suficiente. Tuvo que mandar al ángel Miguel. Hay momentos que Satanás quiere que tú pienses que él tiene más poder que tu Dios. Hay momentos Satanás quiere hacerte pensar que lo que Dios te dijo no se va a cumplir. Pero él se olvidó que Dios tiene millones y millones de ángeles. No importa cuántos demonios haya. Hay 10,000 ángeles para cada demonio. Entienda esto. Una tercera parte se llevó. Los demás están allá arriba. O sea que Satanás nunca le va a ganar la iglesia. Satanás nunca le va a ganar la iglesia. Nunca le va a ganar a Dios. Y Dios dice, hay que mandar a Miguel, porque Gabriel se está tardando. Y Dios manda al arcángel Miguel, quien fue a ayudar al ángel Gabriel, permitiéndolo llegar finalmente a la persona que estaba orando. Tú tienes que entender que Dios se preocupa para mandarte tu respuesta. Pero cuando empezamos a dudar de las cosas de Dios, ahí viene el problema. Cuando comenzamos a degustarnos, ay, que pasó mucho tiempo, ahí viene el problema. Daniel no se desanimó. Él dijo, voy a seguir orando porque Dios tiene que explicarme lo que está pasando. Y muchas veces nos desanimamos porque no tenemos explicación para las cosas. Decimos, Dios me dijo, pero no estoy viendo nada. Dios me dijo algo, pero ¿cómo lo va a hacer? No. Daniel siguió orando hasta que recibió su respuesta de parte de Dios. Jesús reprende a Satanás, que habló a través de Pedro. Él no reprendió a Pedro. ¿Aló? Porque él entendió que su lucha no es contra Pedro, es contra el diablo. Entonces tienes que entender que yo no puedo atacar a Pedro, porque no es a Pedro que tengo que atacar, y ese es otro problema. Estamos atacando a Pedro en vez de atacar a Satanás. Dios mío, Padre. Estamos atacando al primo en vez de atacar a Satanás. Ay, no hablo con mi mamá en vez de atacar a ese espíritu que está usando a tu mamá. No sé si alguien me puede entender eso. El problema no era con Pedro, era que el espíritu que tenía Pedro. Vamos a verlo por la palabra. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle. Con otra palabra, Pedro, usted conoce a esa gente que te quieren echar. Dice, ven acá para contarte una cosa. Aló, Señor, reprenda al diablo. Mi hermana, échate para acá que quiero contarte algo. Y lo que te van a contar es cosas para desanimar tu fe. Lo que te van a contar es cosas para que tú dejes de creer. Esos tipos de gente no lo reprenda el hermano. Te ato, Satanás, en el nombre de Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso hay gente que no entiende, varón. ¿Cómo es posible que Pedro nega a Jesús y como quiera Jesús lo escoge? Es porque Jesús entendió que su problema no era con Pedro. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás pidió para zarandearte. Pero Jesús dijo, yo lo ataqué ya para que tu fe no mengue. ¿Alguien puede entender lo que Dios está aplicando hoy? ¿Alguien puede entender lo que Dios está aplicando hoy? Le dice, échate para acá, Jesús. Señor, ten compasión de ti. Muchas veces esa gente melancólica no lo quiero al lado mío. No. A mí no me gusta la gente melancólica. Que siempre están diciendo, no, mi hermano. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos.
Si yo estoy desanimado, ¿para qué necesito otra gente desanimada al lado mío? Me va a terminar de hundir. Pégate de gente que tiene unción. Pégate de gente que tiene poder. Pégate de gente que te van a levantar. En ninguna manera te acontezca esto. Mateo 16:23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Cuál es nuestro problema hoy en día? En vez de poner nuestra mirada en Dios, ponemos nuestra mirada en el hombre. El hombre no te puede ayudar. El hombre no te puede salvar. Solamente Dios te puede ayudar. Lo que tú necesitas está en Dios. Lo que tú estás buscando está en Dios. La única persona que me tiene aquí hoy es Dios. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay gente que han soltado la cruz. Dios te dice: agarra tu cruz y sígueme. Ahora, ¿qué es la cruz? Lo que estamos viviendo. Fácil. ¿Qué es tu cruz? La enfermedad. ¿Qué es tu cruz? La soledad. ¿Qué es tu cruz? Lo que Satanás está haciendo en contra de tu casa, de tu familia, en contra de sus hijos. Pero él dijo aquí: niégate a ti mismo. Siente dolor, sí, es normal, pero niega el dolor. Tú sientes triste, claro que sí, somos humanos, pero niega la tristeza y sigue a Jesús. En la Biblia, escucha esto, toda la gente que siguieron a Jesús recibieron. La mujer tenía flujo de sangre, pero siguió a Jesús. Hello, están aquí. Zaqueo era un ladrón para muchos, pero siguió a Jesús. Pedro era un mentiroso, pero siguió a Jesús. El problema no es que no vamos a sufrir. El problema es qué vamos a hacer cuando estamos sufriendo. Él dijo: en este mundo, si usted va a una iglesia que te dicen que todo está bien, salga de ahí, porque te están engañando. Dios me dijo: vas a sufrir, pero yo estoy contigo. Él dijo: vas a llorar, pero yo estoy contigo. Tendrás enfermedades, pero yo estoy contigo. Vas a sufrir, vas a correr, pero yo estoy contigo. ¿En dónde está tu mirada puesta ahora? ¿En lo que Dios te dijo o lo que te está diciendo el hombre? El hombre puede decir lo que quiera, pero yo he aprendido que yo no vivo por lo que dice el hombre, porque el hombre es igual que yo. Un hombre no tiene poder sobre otro hombre. Si tú tienes poder con un hombre, tú tienes que ir donde la persona que creyó a ese hombre. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Yo no puedo estar discutiendo con un hombre que no entiende. Yo voy a hablar con el Dios que creó a ese ser humano, para que ese Dios hable con él. ¿Alguien puede entender eso aquí? Punto número 2. ¿Qué hacer antes de atacar? ¿Cuántos van a atacar conmigo hoy? No, en serio, ¿cuántos van a atacar conmigo hoy? Me gusta eso. Déjame terminar esto, porque si no vamos a aprender. ¿Qué hacer antes de atacar? La Biblia lo habla claro. Dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. Yo soy un predicador sencillo. Yo repito lo que está escrito aquí. Fácil. No busco mucha vuelta, porque dice: fortaleceos en el poder de su fuerza. Fácil. Está triste. Está desanimado. Señor, no tengo fuerza. Él sabe. Por eso él dijo: fortalécete en el poder de su fuerza. Cuando tú te sientas sin fuerza, recuerda que tú no tienes fuerza, pero él sí tiene. ¿Me están entendiendo hoy? ¿Me están entendiendo lo que Dios te está diciendo? Hay momentos que yo me he sentido desanimado.
Hay momentos que yo llego a la iglesia y no quiero predicar. Aló. Hay momentos que yo digo, papá, pero tú me dijiste que me llamaste, pero esto no parece nada al llamado. Pero me recuerdo que Él me dijo, fortalécete en el poder de su fuerza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Mi hermano, usted no tiene armadura. Yo no tengo armadura. Por eso dice, toma todas las armaduras de Dios. Oh my God. Tú tienes que entender que Satanás no te puede tocar si tú tienes la armadura de Dios. Él no va a poder hacerte ninguna guerra si tú tienes la armadura de Dios. La armadura protege tu alma. La armadura protege tu cuerpo. Y la armadura protege tu espíritu. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y dice, para que podáis resistir en el día malo. Aló. Nadie va a poder resistir estos últimos tiempos si no tiene la armadura de Cristo. Así de fácil. No se trata con venir a la iglesia, se trata de vestir las armaduras de Dios. No se trata de que yo creo, no, aquí todo el mundo está creyendo. Se trata de tener las armaduras de Cristo Jesús. Sigue diciendo aquí. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, dice, estar firmes. Dile que tú tienes que estar firme. Están pasando muchas cosas, pero tú tienes que estar firme. Hay cristianos que ya no están creyendo, pero dile, tú tienes que estar firme. ¿Alguien puede entender eso? Hay muchas cosas que están pasando, pero míralo, dile, pero tú mantente firme. Tú mantente firme. Pero tú mantente firme. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hay que vestir la armadura de Dios, la santidad, la verdad, la justicia y la paz. ¿Cuál es la armadura? La santidad, la verdad, la justicia y la paz. Oh, gracias Jesús. Imagínese usted en un tremendo problema y tiene la armadura de Cristo. ¡Uy! Imagínate que te están haciendo una injusticia y tienes la armadura de Cristo. Imagínate que están hablando mentiras sobre ti y tienes la armadura de Cristo. Significa que la injusticia no prevalecerá contra ti. Significa que la mentira no te hará daño. Significa que aunque yo esté sufriendo, yo voy a tener paz. ¿Por qué muchas veces no podemos resistir? Porque no tenemos la santidad, no tenemos la verdad, no tenemos la justicia y no tenemos la paz. La Biblia dice: la paz de Dios sobrepasa todo lógica humana. Oh, Jesus. Sin estas armaduras yo no puedo resistir. No hay ningún profeta, ningún apóstol que se descuide con esta armadura y siga de pie. El que está predicando es la misma persona, misma ser humano que tú. Yo tengo que tener las armaduras, pero usted también. Entonces la gente piensa a veces que los pastores son supermanes porque ellos tienen la armadura. Lo mismo que te pasa a ti me pasa a mí también, y tal vez peor. Porque tengo que pelear con
con mi demonio y también con el demonio de la iglesia. Aló, están aquí. Pero cuando usted tiene la armadura de Cristo, usted sigue de pie. Usted sigue de pie. Si tú estás de pie hoy porque Dios está contigo. Si todavía tú estás vivo porque Dios está contigo. Si usted vino aquí es señal de que Dios está contigo. Alguien puede alabar a Dios. Si tú estás aquí es porque Dios está contigo. Te amo, Jesús. Y también dice el escudo de la fe. La palabra que es espada del Espíritu Santo. El versículo del cielo dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Oye esto. Sobre todo, sobre la santidad, sobre la justicia, sobre la verdad, sobre la paz, toma la fe. Aló. Hay gente que tiene paz, tiene santidad, tiene justicia, tienen verdad, pero son incrédulos. Se están peleando con Dios. Padre, yo soy santo. Amén. Hablo verdad siempre. Amén. Yo soy un hombre justo como Job. Amén. Señor, yo tengo paz, nada me molesta. Amén. Pero no tiene fe. Sí. Tú tienes que entender el escudo de la santidad, de la verdad, de la justicia, es para protegerme a mí. Pero para que Dios haga algo necesito tener la fe. Entonces estamos bien protegidos, pero nada sucede porque no hay fe. Dice: sobre todas las cosas, el escudo de la fe. ¿Cómo vamos a atacar si no tenemos fe? ¿Cómo vas a atacar a tu enemigo si tú no crees que Dios está contigo? ¿Cómo tú vas a atacar a los demonios si tú no crees que Miguel está en camino? ¿Cómo tú vas a atacar si tú dices que Dios no se escucha mis oraciones? Diga conmigo: yo necesito tener fe. Una vez más, yo necesito tener fe. Versículo 18 dice: ¿cómo vamos a atacar? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo he entendido que esta guerra no es individual. Aló. Yo vivo en Holanda, pero su guerra es mi guerra. No están aquí. Estoy peleando solo. Usted vive aquí, pero mi guerra allá tiene que ser su guerra. Aquí dice: orando por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los hijos de Dios. O sea, tú tienes que orar por mí, yo tengo que orar por ti. Alguien puede entender eso aquí. Tal vez hoy yo ore por ti, pero mañana tú tienes que orar por mí. Avanzando aquí, avanzando. Tenemos que orar los unos por los otros. Entonces vamos a recibir victoria. Esto no se trata de one man show. Se trata de God show. Si Dios es glorificado, usted va a recibir lo que usted necesita. Aquí no estamos para vernos la cara bonita. No, aquí vinimos esta noche a pelear. Yo no sé de mañana, pero hoy vamos a pelear. No, usted está como apagado. Hoy vamos a pelear. Hoy vamos a pelear. Porque ese muro se tiene que ir para el suelo en el nombre de Jesús. Es tiempo de atacar. Diga conmigo: en oración. Es tiempo de atacar. En oración. Mientras yo estaba escribiendo esto, el Señor me dijo: voy a mandar ángeles para que los ayude a atacar. No, gente con fe, gente con fe. Gente con fe. No, si le va a aplaudir, apláudelo con gozo, apláudelo fuerte.
Te estoy diciendo lo que Dios me dijo a mí. Muchas veces Dios dice a uno una cosa, pero no depende de uno. Él dijo que Él va a mandar ángeles para que nos ayude a pelear. Con otras palabras, en esta noche usted no va a pelear solo. Yo no voy a pelear solo. De la misma forma que hay demonios por aquí, también va a haber ángeles por aquí. ¿Cuándo dicen amén a eso? Vamos a atacar aquí. Y los ángeles van a atacar allá arriba. ¿Cómo así, pastor? Sí. La Biblia dice: todo lo que usted atare aquí en la tierra será atado en los cielos. Oh my God. Si yo estoy aquí, yo no puedo atar allá. Pero Dios tiene ángeles allá que van a atar allá arriba. Alguien puede decir esto. Así que dentro de algunos minutos usted se va a poner en pie. Usted va a vestir sus armaduras de guerra. Usted va a vestirse de oración. Usted va a vestirse de intercesora. Usted se va a poner, se va a llenar del Espíritu Santo. Y aquí vamos a comenzar a orar. Vamos a comenzar a interceder, clamar como dice la palabra. Y yo creo en el nombre de Jesús que vamos a recibir una intervención divina. Lo que por mucho tiempo no has recibido contesta. Yo creo que cuando terminemos de orar, vamos a comenzar a recibir respuestas en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Jesús. Dios le dijo a su siervo: esfuérzate y sé valiente. Hoy Dios te dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe? La valentía no significa que no vas a tener miedo. Hello. Yo he tenido miedo y he tenido que hacer. Todo está bien, gracias a Jesús. Y otra vez usted piensa que está listo y viene otra vez. Dios te dice camina y usted. Gracias, Señor, estoy bien. Eso es ser valiente. Aunque tenga miedo, voy a caminar. Aunque tenga miedo, voy a seguir creyendo. Aunque tenga miedo, voy a alabar a Dios. Aunque tenga miedo, voy a seguir orando. Aunque tenga miedo, voy a seguir atacando. Eso es ser valiente. Te amo, Jesús. My God. Moisés tenía miedo y habló con Dios cara a cara. Pero era valiente. Le digo: si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Y qué pasó? Dios lo acompañó. Tú tienes que decirle a Dios hoy: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no te mueves, yo no me voy a mover. Mientras tanto que Dios esté contigo, estás seguro. Escucha esto. Mientras tanto que Dios esté contigo, estarás seguro. Faraón puede intentar perseguirte, pero Dios va a abrir el mar rojo a tu favor. No importa quién se levante, usted va a atacar con su fe. Usted va a atacar con su paz. Usted va a atacar con su alabanza. Usted va a atacar en oración. Jesús atacaba los espíritus de enfermedad con el poder de Dios. Libertaba a los demonios atacando con el poder de Dios. Algo Dios te ha entregado. Yo no sé qué Dios te ha entregado. Hay gente que puede cantar muy bien. Hay gente que puede evangelizar muy bien. Hay gente que puede tocar muy bien. Hay gente que sirve muy bien. Hay gente, alabado sea, que protege muy bien. Hay gente, yo no sé qué talento o qué don Dios te ha entregado. Pero algo yo he entendido, que si Satanás te está atacando, porque hay algo que él no quiere que tú uses. Si tú sientes que Satanás se ha levantado en contra de ti, porque tú tienes algo que él no quiere que tú uses. Yo no sé si es tu alabanza, yo no sé si es tu vida de oración, yo no sé es tu forma de hablar, tu forma de servir, yo no sé si es tu forma de cantar. Pero David tenía algo que era la arpa. David no profetizaba, pero tocaba. No sé si están aquí. Yo no sé qué Dios te ha entregado, que él te está diciendo: comienza a usar lo que yo te entregué. Esa es tu armadura. Con eso tienes que atacar. Oh, aleluya.
Cuando estás adorando a Dios, sabes que tú estás atacando. Cuando estamos alabando a Dios, estamos atacando. Pero hemos cogido esto muy suave, pastor. Pensamos que cuando estamos alabando, estamos cantando una canción y ya no, estamos atacando. Cada vez que usted dice hay poder en el nombre de Cristo, usted está atacando. Usted está profetizando. La Biblia dice que Pablo dijo: sobre todas las cosas profeticéis. Cuando estoy cantando, estoy profetizando. Hello. Cuando estamos declarando, estamos rompiendo los acechanzas, los planes del enemigo. Eso es lo que estamos haciendo. Y Dios le dijo, Dios no sé de ti, pero Dios dijo: la iglesia tiene poder. En su boca hay poder. En tu lengua está el poder de la vida, el poder de la muerte. Ahora, ¿qué estás profetizando con tu lengua? Aló. Ahí está el problema. Con nuestra boca decimos: acabamos de alabar a Dios, hay poder en la sangre de Cristo, la cadena se rompe. Y cuando llegamos a la casa, yo no creo que esta situación va a cambiar. Está profetizando. Aló. Le dicen al hijo: muchacho, pero tú como que no va a cambiar nunca. Pues no va a cambiar nunca. Si tú que eres su padre y su mamá le está profetizando que no va a cambiar, no va a cambiar. Tenemos que empezar a usar nuestra lengua correctamente. Tenemos que comenzar a usar nuestra lengua correctamente. Si tú ves que el esposo te está haciendo guerra, no le eche maldición. Diga: todavía no estoy viendo lo que Dios dijo, pero ahí va el hombre de Dios. Alguien puede entender eso. Tal vez tu hijo está en la calle, pero comienza a profetizar: ahí va el hombre de Dios. En tu boca hay poder. Úsalo. Estoy casi cerrando. Lucas capítulo 8 versículo 22 dice: y aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Diga conmigo: Jesús se durmió. Porque él sabe que él tiene poder. La gente que tiene una lucha, una prueba y no pueden dormir porque no tienen paz. Hello. Cuando usted tiene paz, la casa se puede caer en pedazos. Usted está durmiendo, Señor. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Eso es paz. No significa que no tengo problema. Tengo paz. No significa que no tengo lucha, pero tengo paz. Y Jesús se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y se hicieron grandes bonanzas. Yo entendí, y Jesús le dice: es que no tienen fe. Y los llama hombre de poca fe. No era que Jesús no estaba, él estaba ahí. Como quiera tenía miedo. Pero lo impactante de esto es que dice que cuando Jesús despertó, reprendió al viento y a las olas. Esto me hace entender que los vientos escuchan, las olas escuchan. Porque si reprendo algo y no me escucha, no voy a tener acción.
Por eso digo que Jesús oró. Él reprendió al viento. En otra versión dice, lo reprendió y el viento enmudeció. Significa que cuando se levanta la tempestad, algo te está diciendo. Cuando las olas se levantan, tú tienes que prestar atención porque algo te quiere decir. Me imagino que las olas y el viento le estaba diciendo, varón, ustedes no van a llegar al otro lado. Hay momentos que Satanás levanta tempestad y los demonios te están diciendo, tú no vas a llegar a ningún lado. Hay momentos que la tempestad se levanta en tu mente y tú tienes deseo de quitarte la vida. Te están diciendo, quítate la vida, que esto no va a cambiar. Pero cuando Jesús llega, Él reprende la tempestad, reprende a los demonios, reprende a los espíritus y le digo, cállese. Póngase de pie. Jesús le dijo, enmudece, ola. Le dijo, viento, estate quieto. Porque Jesús tenía autoridad. Y la Biblia dice que esa misma autoridad se le entregó a la iglesia. Yo no sé de ti, pero yo tengo autoridad. Yo no sé de usted, pero Dios me ha entregado autoridad. Y se lo entregó a la iglesia. El poder que tiene Cristo se lo dio a ti también. Te lo dio a ti también. Te lo dio a ti también. Diga conmigo, Jesús va a intervenir. Jesús va a intervenir. Diga conmigo, Jesús va a intervenir. No te voy a preguntar qué es lo que está pasando. Algo te vengo a decir, que Jesús va a intervenir. Yo estaba leyendo un pasaje y la Biblia dice que el poder que tenía Jesús se lo dio a la iglesia. Entiendan esto. El poder que tenía Jesús se lo dio a la iglesia. El don de Jesucristo se lo dio a la iglesia. Oh my God. El poder, la unción se lo dio a la iglesia. Significa que yo no tengo cualquier poder. Tú no tienes cualquier poder. Tú no tienes cualquier unción. Tú tienes la unción de Cristo. Tú tienes el poder de Cristo Jesús dentro de ti. La Biblia dice que Jesús dijo, yo me voy. Él no dijo, voy a enviar al Espíritu Santo. No. Voy a enviar mi Espíritu para que esté con ustedes. Mi Espíritu. Jesús te dice, yo te lo di. No puedes tener miedo si mi Espíritu está contigo. Tú no puedes temer si mi Espíritu. ¿Alguien puede entender eso? No es cualquier espíritu, es su Espíritu. Ese Espíritu que caminó sobre el agua, el Espíritu que levantó paralítico, el Espíritu que caminó, aleluya, sobre las aguas, el mismo Espíritu que echó fuera demonios. Este Espíritu te lo entregó a ti. Pero hace falta creer que lo que yo tengo es de Dios. No es que alguien me ponga la mano, es creer que lo que yo tengo es de Dios. Yo no necesito que alguien me diga, Dios te usa. No. Yo sé lo que yo tengo es de Dios. Le dijeron a Jesús, tú sacas demonios con espíritu de Belcebú. Jesús le dijo, no, lo que yo tengo es de Dios. Hay gente que te quiere minimizar, te quieren dejar en vergüenza, pero tú tienes que atacar y decirlo, lo que yo tengo es de Dios, es de Dios, es de Dios.
Marabacanda lebrasaya. Sitaramanso kiba lebasai. David dijo, David atacó a Goliat. Lo primero que David hizo antes de atacar es profetizar. Porque muchas veces queremos atacar sin haber decretado lo que va a pasar. Yo creo que yo primeramente tengo que hablar lo que va a pasar, para que Dios vea que yo estoy tomando en serio lo que va a pasar. Y Él lo hace. David dijo, tú vienes contra mí. Primero David llega. Goliat comienza a amenazarlo como el viento que se levantó en contra de los discípulos. David le dijo, cállate. Yo no estaba ahí, pero me imagino que David le dijo, Goliat, tú estás hablando demasiado, cállate. Los hermanos le dijeron a David, David, tú no puedes pelear con... David le dijo, cállate tú también. Esto no es cuestión de hermanos, esto es que Dios está conmigo y Jehová me mandó. Yo he entendido que cuando vamos a hacer lucha, guerra espiritual, no estamos en sentimiento, varón. No estamos diciendo que yo te quiero, que no. Aquí vinimos a pelear contra de Goliat. David dijo, tú vienes contra mí con espada, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. O sea, lo primero que David hace es activa su fe. Porque le dice a Goliat, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Pero después, entonces David profetiza y le dice, Goliat, te voy a poner claro lo que va a pasar hoy. Tú tienes que vestirte de armadura y decirle a los demonios que te están atacando, esos espíritus, esos principados. Comienza a explicarle, te voy a explicar lo que va a pasar esta noche. David le dijo, te voy a explicar lo que va a pasar hoy, Goliat. Hoy. Shamakai. Lensonamahaya. Le dijo hoy. No le dijo mañana. Te estoy diciendo que algo se va a romper hoy. Tú estás muy tranquilo. Algo se va a romper. Algo Dios va a hacer aquí. Le digo, Goliat, hoy yo te voy a arrancar la cabeza, papito. Goliat, hoy te voy a cortar la cabeza. Yo no sé qué demonio te está haciendo la guerra, pero dile hoy. ¿Sabía que hay espíritu de enfermedad? Hay espíritu de enfermedad. Y muchas veces reprendemos la enfermedad, pero no el espíritu de enfermedad. Y yo vine como profeta de Dios a decirle a los demonios lo que va a pasar hoy. Los demonios que hay se van a ir en el nombre de Jesús. Todo principado que está gobernando este sector de Addison, de Chicago, Illinois, toda persecución se rompe en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompe. David le dijo, hoy Goliat te voy a quitar la cabeza. Me imagino Goliat hablando con David, pero tú no tienes espada. Lo que tienes es un palo con 5 piedras con una onda. David dijo, no te preocupes, te estoy diciendo que hoy te voy a cortar la cabeza. Goliat dijo, pero tú no tienes espada, muchachito. David le dijo, pero hoy te voy a cortar la cabeza. La Biblia dice que el muchacho cogió una sola piedra. Cuando tú tienes a Dios, tú no tienes que tirar muchas piedras, es una. Es una. David cogió 5 por si acaso, o sea que tenía un chin de miedo. Cogió 5, si falla la primera, tiro la segunda. Si no falla la segunda, le doy con la tercera. Si no, la cuarta, el quinto, los 5 ministerios tengo que tumbarlo. Pero Dios dijo, no, soy yo que voy a dirigir la piedra. ¿Qué te quiero decir con esto, amados hermanos? Que Dios lo que quiere es que usted y yo peleemos en oración y Él va a pelear por nosotros.
David dijo: tú vienes contra mí, haz conmigo así. Esto es fe, esto es fe. Vamos, mi hermano, hay que derrumbar a esos demonios. David dijo: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero usted no lo va a tirar esa piedra para acá. Señores, prendan ya, usted lo va a tirar para arriba. En el nombre de Jesús. Los principales están allá arriba. Shanda Kama Soya Ma. Los demonios están allá arriba. En el nombre de Jesús. A la cuenta de 3 lo vamos a soltar para allá arriba con fe. Que aunque sea cualquiera que sea tu problema, hoy se cae. Aunque sea cualquiera que sea tu enfermedad, hoy se cae. 1, 2, 3. Súbalo para arriba en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora atienda esto. Atienda esto. Si usted tiene fe, si usted tiene fe, los demonios ya comenzaron a caer. Pero falta una cosa. Falta una cosa. Que Goliat cayó. Pero todavía no tengo espada. David fue a coger su espada. Ya Goliat estaba muerto. Me imagino a David hablando con él. Goliat, tú no quisiste escuchar. Yo te dije que hoy te iba a quitar la cabeza. Y David usó la espada con la que Goliat estaba amenazando al pueblo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Con lo mismo que te está amenazando, es lo mismo que tú vas a cantar victoria. No, solamente 3 gente creyeron a esa palabra. Lo que te está persiguiendo hoy es lo mismo que te va a dar la victoria mañana. Alguien puede decir aleluya. Alguien puede decir gloria a Dios. Alguien puede decir gloria a Dios. Vamos a llamarlo: ven Espíritu Santo. Y ven Espíritu Santo, ven. Llámalo. Espíritu Santo, ven. Dile: llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo. Ven. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar. Cuando tu gloria. Y cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene. Resucita a los muertos. Se sana el enfermo. Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Queremos servir. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Dile: ven Espíritu Santo y ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y llena ese lugar. Ven. Espíritu Santo, ven. Oh, ven Espíritu Santo. Ven. Y llena ese lugar.
tú estás aquí y necesitas una intervención de Dios, quiero pedirte que pases al frente. Porque hoy Dios va a intervenir en cualquier enfermedad. Hoy Jesús va a intervenir en cualquier caso. Hoy Jesús va a intervenir en cualquier problema. Hoy Jesús va a intervenir. Es hoy que va a intervenir. Es hoy que va a intervenir. Es hoy que va a intervenir. Yo no sé de mañana. Mañana yo no sé. Pero Él dijo que hoy iba a haber ángeles aquí. Que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios mío, ahora toda dolencia, toda enfermedad se va. Intervención divina, intervención divina, ahora, 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 ahora. Espíritu, fuera en el nombre de Jesús. Sana, 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 sana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ten fe, ten fe, ten fe. Ten fe. Intervención divina. Intervención divina. Intervención divina. Intervención divina. En el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia orando, la iglesia orando. La iglesia reprendiendo. Vamos, vamos, hoy vinimos a pelear, vinimos a pelear. Desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. resucita, Los muertos, se sana enfermos por tu poder. Queremos de ti, llénate de Dios, llénate de Dios. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo. Te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Si tú crees verás la gloria de Dios. Si tú crees verás la gloria de Dios. Si tú crees verás la gloria de Dios. La gloria de Dios. Intervención en tu casa. Intervención en tu casa. Intervención en tu casa, en tu casa, en tu casa. Está llegando el ángel de Dios a tu casa. Está llegando el ángel de Dios a tu casa. Dios mío, Dios mío, Dios mío. El ángel de Dios, el ángel de Dios. Si tú crees. My God, my God, my God, my God. Le comanson de cabaya masaya. No has entendido por qué se levantó de contra de tu casa. No has entendido por el Espíritu Santo de Dios. Es porque en tu casa, en tu casa, en tu casa hay un altar. Hay un altar, hay un altar, hay un altar. Hay un altar, hay un altar. Ningún brujo, ningún satanista tiene más poder que el altar de Dios en tu casa. Llena, Este lugar. llena, llena. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Cuando Tu gloria desciende al lugar. toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos. Recibe por victoria. tu poder. Recibe victoria. Queremos de ti, Recibe victoria. llenarnos de ti, Espíritu En el nombre de Santo. Jesús. En el nombre de Jesús. Derrama tu gloria. Espérame ahí. Esperamos por Hermana. ti. Ven, ¿Qué enfermedad tienes? ¿Qué ven, enfermedad tienes? Espíritu Santo. ¿Tienes diabetes? ¿Tú crees que Dios puede sanarte de esa diabetes? Espíritu Santo, ven, ven.
Pastor, hacemos lo que le estaba contando ayer. Páseme una botella de agua. Había una mujer que tenía diabetes. Y yo le oré al Señor. Le dije, Señor, que esta botella de agua se convierta en la medicina, en la antibiótica, que cura todo diabetes, que cura el azúcar, que cura el colesterol. Si tú tienes fe, cuando te tomes esta botella de agua, en el nombre de Jesús será sana. No lo veas como agua, véelo como la medicina que Dios te está diciendo, tómalo y será sana. Esto es fe, esto es fe, esto es fe. Sé sana completamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Intervención en toda tu sangre, intervención en tu cuerpo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Sana, 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 sana. Sana por el poder de la palabra. Sana, allá está, allá está, allá está, allá está. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se sana. Espíritu Santo, En el nombre de Jesús. Ven, ven, llena este lugar. Canta en el hígado. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar? Seguro. Todo esto es fe. Fe. Estos son 3 días de intervención donde Jesús va a intervenir. Y no he visto en ninguna parte donde Jesús intervino y que nadie suceda. Si tú lo crees. ¿Hay alguien que cree aquí en el poder de Dios? Estreche su mano para acá, todos los que tengan fe. El nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de cáncer, espíritu de cáncer, espíritu de enfermedad, hoy la iglesia viene en contra de ti. Hoy la iglesia está atacando por el espíritu. Hoy la iglesia está orando creyendo en el poder de Dios. Te damos una orden que en la cuenta de 3, espíritu de cáncer, vas a soltar este cuerpo. Diabetes, suelta este cuerpo. En el nombre de Jesús. 1, 2, 3, fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús, recibe, 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 recibe. Sé libre, sé sana, sé sana, sé sana, sé sana. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Padre, en el nombre de Jesús, Llena llena este lugar. Todo dolor en los huesos, ahora mismo, tú lo tocas, Espíritu Santo. Jesús, tú estás aquí. Hay un pueblo que cree en tu poder. Jesús, hay un pueblo que espera por tu intervención divina. Ahí está el toque de Dios. Ahí está Jesús tocando. Ahí está Jesús tocando. Ahí está Jesús tocando. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús, te toca ahora. Te toca ahora. Te toca Jesús. Te toca Jesús. Él está aquí. Te toca Jesús. Yo veo la mano de Dios tocando todo tu cuerpo.
de tu cabeza hasta la planta de tus pies. Oh, recobra fuerza, recobra fuerza, recobra fuerza, recobra fuerza, recobra fuerza. Ahora, 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 ahora. Se sana. Todo dolor desaparece ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Rodillas. Todos los huesos que están gastados. Ahora, rejuvenécete ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Llenarnos de ti, Espíritu Santo. Derrama tu gloria. Levanta tus manos. Esperamos por ¿Qué tú quieres que Dios haga por ti? La alta presión. Espíritu Santo, tú conoces el anhelo de su corazón. Todo espíritu que quiere visitarla, espíritu de insomnio, te vas de ella. Venimos contra ti en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de depresión, fuera. 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 Está sana. Está sana. Está sana. Está sana. Está sana por la fe. Está sana por la palabra. Todo lo que me pidieres en el nombre de Jesús os será hecho. Hecho está. Hecho está. Se escucha un sonido. ¿Qué necesita? Desciende desde el cielo, trayendo libertad, Llenando, 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 llenando. llenándonos con fuego. Te dice el Señor, lo que tú ves Se escucha en otros un sonido. que tú deseas, Él te lo va a dar. Te dice tu Padre que eres diferente. Eres diferente. No busques encajar en todas partes, porque Jesús no encajó en todas partes. En algunos lugares lo amaban y en otros lugares lo odiaban. Lo que tú tienes de parte de Dios, automáticamente hay muchos que te van a odiar, porque la gracia de Dios está sobre ti. El favor de Dios está sobre ti. Vas a lograr cosas. Vas a lograr cosas que en tu familia todavía no se ha logrado. Las aspiraciones que tú tienes no vienen de ti, vienen del cielo. Las cosas que tú quieres lograr no vienen de ti, vienen del cielo. Te dice el Señor, si tú me pones a mí en primer lugar en todo, vas a ver lo que yo voy a hacer en tu vida. Porque yo he puesto algo hermoso en ti. Jeremías dijo, Padre, yo no quiero esto más. Pero dentro de Jeremías había un fuego. Dentro de ti hay un fuego. Y aunque quieras, no podrás. Recibe más, 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 más. 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 El Espíritu Santo de Dios está contigo. No te sientas solo porque Él está contigo. Todo lo pones en Cristo porque Él está contigo. Te doy visión. Recibe visión. Recibe visión. Tus ojos espirituales se abren. Tus oídos espirituales se abren. En el nombre de Cristo Jesús. Trayendo libertad, llenándonos con fuego.
In the name of Jesus. Every yoke is broken right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive joy. The fire of the Holy Spirit right now upon you. The fire. The fire. The fire. The fire. The fire. The fire of the Holy Spirit. Take control, Jesus. Take control, Jesus. Take control, Jesus. Holy Spirit. Holy Spirit. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're free. You are 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 free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tu gloria. Tu gloria está en este lugar. Se mueve. Se mueve. Tu gloria está en este lugar. Se mueve y me Vuelve más. Tu gloria. Tu gloria está en Levanta tus este manos. lugar. Se mueve y me vuelve más. Tu gloria está en este lugar. Se mueve La ansiedad que quiere visitar tu corazón y me vuelve no viene de Dios. Siento mucha ansiedad en tu corazón. ¿Quieres ser libre? Jesús está aquí. 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 Lufanteca. Jesús está aquí. Los cielos se están abriendo. ¡Libre! Ángeles están cantando. ¡Libre! Y los demonios están huyendo. ¡No hay enfermedad! No hay cautividad. Suelta su vida, suelta su corazón. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Los demonios están corriendo, están huyendo. Los demonios se están Los demonios están huyendo, están huyendo. No Suelta, hay suelta, suelta, suelta. Suelta, suelta, suelta. No hay Suelta, 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 suelta. Fuera, 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 ¿Dónde fuera, está fuera. el Espíritu Fuera, de fuera. Dios? Está huyendo, está huyendo. Ahí hay libertad. Ahí hay Ahí hay libertad. Mira, 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 mira. Algo está pasando. Ahora recibe, 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 recibe. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. No hay enfermedad. No hay cautividad. Allá está. ¿Dónde está el Recibe, Espíritu de recibe, Dios? recibe, 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 Ahí recibe. hay libertad. Y algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Los cielos se están abriendo. Se abren los cielos. Ángeles están cantando. Se abren los cielos. Y los
los demonios Se se abre están los cielos. huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. ¿Le sirves a Dios? ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? Sí. Le dio. O sea, ahora lo tiene. Tenía. Gloria a Dios. Jesús te hizo libre. Jesús te hizo libre. Mírame. Jesús te hizo libre. Él no te sanó por nada. Yo te agarré de la mano así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Cuando Jesús llega a la vida de alguien y hace algo tan sobrenatural, lo que hizo contigo, es para que tú sigas diciéndole a los demás: levántate en el nombre de Jesús. Voy a orar por ti y voy a declarar que tú serás un evangelista poderoso. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estás listo? Levanta tus dos manos. Cierra tus ojos. Y los demonios Se están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Se desata la unción. Algo está pasando. Se desata la unción. Los cielos se están Se desata la unción. abriendo. La unción del Ángeles Espíritu están Santo cantando. reposa sobre Y los ti. demonios se Reposa están sobre ti. huyendo. Reposa sobre No ti. hay enfermedad. Reposa sobre ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Úsalo. ¿Dónde está el Espíritu de Úsalo. Dios? Úsalo. Ahí hay Con unción, libertad. con poder y algo gloria. está Con pasando. unción, con poder Los y cielos se están gloria. abriendo. Y ángeles están cantando. Y los demonios se demonios. están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu Santo ¿Dónde de Dios? está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y algo está pasando, algo está pasando. Algo está pasando, algo está pasando. Algo está pasando, algo está pasando. 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 Algo más, 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Y algo está pasando. Ataca, Los ataca, ataca, cielos se ataca, están ataca. abriendo. Ataca, ataca, ataca. Ángeles están cantando. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. Están huyendo. No hay enfermedad, no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. La mano de Dios está sobre Aquí ti hay libertad. y te ha ungido Aquí hay libertad. para pisar en la cabeza a los demonios. Aquí hay Senta la ufadaca. libertad. Te ha ungido Dios. Aquí hay libertad. Ahí Y hay aquí libertad. hay sanidad. Ahí hay Aquí libertad. hay sanidad. Alguien puede alabar a Dios que Él está aquí. Aquí hay sanidad. Alguien puede adorar a Dios que Él está vivo. Aquí hay Escucha. sanidad. Escucha. De lo que yo te he libertado. De lo que yo te he libertado. Te ha dado la unción para reprender en la vida de los demás. Te saqué con un propósito.
Hay un propósito sobre tu vida. El fuego de Dios está sobre esta mujer. El fuego de Dios está sobre esta mujer. El fuego de Dios está sobre esta mujer. Desde hoy tu vida no será igual. Va a venir más unción. Va a venir poder. Va a venir gloria. 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 En el nombre de Jesús. Ahí hay libertad. Aquí hay libertad. Allí hay libertad. Aquí 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 Escucha hay esto. libertad. Aquí hay libertad. David Aquí estaba en el monte. hay libertad. Estaba en el monte. Con otras palabras, David no calificaba para estar al frente. Él no calificaba. Pero la Biblia dice que Dios escoge a los descalificados para calificarlo Él. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, no lo va a hacer porque tú calificas. Lo va a hacer porque Él te escogió a ti. Y por encima de lo que diga la gente, por encima de lo que diga tu familia, Dios te escogió a ti y la gracia está sobre ti. Se han levantado en contra de ti porque no entienden cómo es posible que tú sigas avanzando a pesar de las adversidades. Es que la gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Le dijeron a David: David, tú no calificas. David dijo: pero Jehová me mandó. De la misma forma que Jehová le sacó a David para llevar pan, así Dios te saca para que lleves pan a las naciones, para que lleves pan. El pan representa la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios aumente el hambre aún más, aún más. Me vas a buscar como loco, me vas a buscar como loco. Me vas a buscar en el monte, debajo de la cama, en el basement, en el frío. Me vas a buscar y me vas a encontrar, dice el Señor. Aquí hay libertad. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Oh Espíritu Santo. Aquí hay libertad. Y ¿Ustedes aquí hay libertad. son familia? Los tres. Aquí hay Los tres. libertad. ¿Verdad? Pasen aquí. Aquí hay libertad. Aquí hay libertad. Aquí Yo lo veo a ustedes en el espíritu agarrándose los tres de la mano. Por eso les pregunto si son familia. hay libertad. Hermanos, hermanas, los tres. Agárrense los tres de la mano. Aquí hay libertad. ¿Ustedes aman a Dios? ¿Sí? ¿Seguro? Aman a Dios. ¿Por qué tienen miedo? Le pregunto a los tres. ¿Sabe lo que significa el número 3? La Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mírame. No dejes que tu corazón se dañe. La Biblia dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón. Ustedes tres tienen un ministerio. El ministerio no es fácil. En el ministerio se sufre. En el ministerio uno llora. En el ministerio uno ve cosas y uno dice: y es así, hay que servirle a Dios. Dios te dice: sí. En este camino nadie es perfecto. Tú fallas, tú fallas, tú fallas, pero el amor de Dios mantiene lo mismo para ustedes tres. La gente lo puede señalar. Ay, Dios mío. La gente lo puede juzgar, pero su Padre que está en los cielos les mandó decir hoy que Él está pendiente de ustedes.
Él está pendiente de ti. Él está pendiente de ti. Él está pendiente de ti. Manténgase en unidad los tres. Los tres. Los tres. Los tres. Representando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este camino no es fácil, pero tu Padre que está en los cielos te dice: yo te amo, yo te amo, yo te amo. No importa su caída, no importa sus fallas. Tal vez su carácter no parece, ustedes saben lo que Dios le está hablando. Dios le dice: con todo y eso, yo decidí amarlas con todo y eso. Sí, así, Señor, sí, así, así, así. Así he decidido escogerla para marcar un antes y un después. Tu gloria, su gloria. Recibe más. Se mueve Y me envuelve más. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Tu gloria Está en este lugar. Bautízalo con el Espíritu Santo. Bautízalo con el Espíritu Santo. Bautízalo con el Espíritu Santo. Bautízalos ahora, 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 ahora. Su gloria está en ese lugar. y Él se mueve y me envuelve más. Su gloria. Él está en este lugar. Él está en este lugar. Se mueve En el nombre de Jesús. y me envuelve más. Agárrese todos de las manos. Agárrese de las manos. Shama Kataraba. Rompe toda cadena, raíz de amargura, tristeza, espíritu de soledad. En el nombre de Jesús, suelta sus vidas, suelta sus vidas, suelta sus mentes, suelta sus mentes, suelta sus mentes, suelta sus mentes. Atacamos toda voz contraria en sus vidas ahora en el nombre de Jesús. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a atacar todos juntos, como dice la palabra, orando los unos por los otros, por los santos. Con eso cerramos. Deja que Dios te use ahora, orando por la necesidad de aquel que está a tu lado. Si tienes que orar contra enfermedad, ora conforme a lo que el Espíritu Santo de Dios ponga en tu boca. Comienza a orar. Comienza a orar. Porque hoy Goliat se va para el suelo. Comienza a interceder. Comienza a orar, comienza a reprender. Comienza a reprender los principados, los potestades. Shamaya Kama Samala Bahaya. Comienza a reprender, vístete de fe. Vístete de verdad. La verdad de Cristo, Él tiene poder. La verdad de Cristo, Él tiene poder. La verdad, la unción pude los yugos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Reprendemos toda atadura del enemigo. Reprendemos toda antimaña del enemigo. Ahora, 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 ahora. Ahora, 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 ahora. En el nombre de Jesús. Se va la malicia. Se va la serpiente antigua. Se va los Petroses. Se va Santa Marta. Se va Anaí Sapiel. Se va Jezabel. 21 divisiones. Fuera, 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 fuera. En el nombre de Jesús. Va mi iglesia, orando, 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 orando. Viene, 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 viene la gloria. Viene la gloria. Vamos, siga, siga. No pare, no pare, no pare. Ay, 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 ay. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Allá atrás, allá atrás, allá atrás. El fuego de Dios. El fuego de Dios. El fuego de Dios. El fuego de Dios. Recibe fuego. Recibe fuego. En el nombre de Jesús de Nazaret. 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 En el nombre poderoso de Jesús. Ora, 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 iglesia. Ora, iglesia. Vamos, ataca, 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 ataca.
Ataca en el nombre de Jesús. Orando, 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 orando. Se abren los cielos. 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 En el nombre poderoso de Jesús. 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 Recibe. Recibe fortaleza y fe. Fortaleza y fe. Algo puede pasar en cualquier momento. Ay, Dios mío. La noticia puede llegar en cualquier momento, dice el Señor. No desmaye, no desmaye. Yo soy tu Dios. Yo tengo el control de todo. Yo veo todo, yo veo todo, yo veo todo. Y Rabashama Kama. Yo veo tu corazón. Yo veo que tú oras por los demás. Yo veo que tú te olvidas de ti mismo muchas veces. Dice Dios, te voy a sorprender. Cuando menos lo estás esperando, te voy a sorprender, dice el Señor. Reposa en Jesús. Reposa en Él, reposa en Él. Ten paz, ten paz, ten paz, ten paz. Se mueve y me envuelve más. Algo está pasando. Levante su mano Los ahí. cielos se están abriendo.